Bueno, entonces les decía, ojo con esta última combinación de carga, que es también, o sea, la B245 y la B247 son las que me gobiernan el diseño con cargas sísmicas. 0.9 carga muerta más sismo, donde dijimos que ya no estamos considerando o estamos excluyendo nuestro caso particular, donde no tenemos en cuenta cargas de empujes de tierra. ¿Por qué tendremos un factor de 0.9? Ah, bueno, antes que nada, digamos que vean el nombre de esas combinaciones de carga. Son combinaciones de cargas mayoradas usadas el método de resistencia. ¿Qué implica que sean cargas mayoradas? Pues que estamos buscando un factor de seguridad, ¿sí? Entonces se dan cuenta que todos los factores que tenemos allí, 1,2, 1,6, ¿cierto? 1,4, son factores de mayoración. O sea, estoy incrementando ese valor de las cargas. Recuerden que yo les hice algún comentario de las cargas vivas que dijimos que, aunque no iban a estar en toda la estructura, nosotros consideramos que era una carga uniforme en toda la estructura, ¿cierto? Esos 200, 300 kilos por metro cuadrado son cargas que se están alternando, que de cierto modo estamos garantizando como una sobrecarga, ¿sí? Pero aquí, adicionalmente, a esas cargas, cargas muertas, cargas vivas, le estamos poniendo un factor adicional, ¿sí? Entonces, estamos yéndonos por el lado de la seguridad. Queremos dar como un factor de seguridad a las cargas que tenemos. ¿Por qué? Porque en el transcurso de la vida útil de la estructura no sabemos si lleguen, aunque hacemos una evaluación cuidadosa, ¿cierto? Y a veces hasta nos fuimos un poquito largos en los factores de carga, puede que en la vida útil de la estructura lleguen a sobrepasarse esos valores. No sé si en un 40% como decimos ahí, o en un 20 o en un 70%, pero pues que estemos preparados para esas condiciones de carga, digamos, adicionales. ¿De acuerdo? Entonces, este método, o más bien, estos factores, estas combinaciones de carga aquí presentadas, son las que nos gobiernan el diseño, son las que nos van a servir el semestre entrante, Dios mediante, a poder ingresar al diseño estructural, ¿sí? Ya están mis cargas mayoradas. Esas cargas mayoradas me van a producir unos momentos mayorados, ¿cierto? Y a esos momentos mayorados es a los que yo les voy a tener que poner unas varillas de refuerzo. O me van a producir unos cortantes mayorados a los cuales yo les voy a tener que poner unos flejes de acero para poder resistir esos cortantes, ¿sí? Pero vuelvo a mi combinación B247. Si estamos hablando de combinaciones de cargas mayoradas, porque tengo un par de combinaciones, incluyendo la anterior, que tiene un factor de 0.9. ¿Será que quedó mal? ¿O es por si de pronto sobrediseñamos las cargas para bajarle un poco a la estructura? ¿Qué opinan? Pues de pronto lo último que acabas de decir. Sí, que de pronto se nos fue la mano sobrediseñando cargas y es para bajarle, pero entonces no estaremos haciendo nada, ¿no? Porque si le estamos bajando cargas con las que tenemos acá, ya cubrirían esos efectos. Entonces, ¿qué hacemos? Es porque parte de la carga muerta ya se considera en la sísmica o algo así. No. Digamos que aquí en una estructura yo tengo dos consideraciones de carga. Para esta combinación, estoy teniendo en cuenta que 0.9 carga muerta, bueno, la carga muerta va a ser esta naranja que estoy planteando yo, y 1 carga de sismo va a ser esta carga lateral que tengo yo. Si yo considero este punto acá como punto de control,
cuando yo le aplique solamente la carga sísmica, ¿cierto? Esta estructura puede tender a volcarse sobre ese punto, ¿cierto? Mientras, o sea, esa sería como una fuerza desestabilizante. Mientras que esta fuerza vertical, esa fuerza gravitacional, va a tratar de mantener la estructura en su posición, ¿cierto? Si lo veo de otro modo, digamos, si hago sobre este mismo nudo momentos, mi momento producido por las fuerzas sísmicas va a ser negativo, ¿cierto? Y el que va a producir la carga gravitacional va a ser un momento positivo, va a contrarrestar ese efecto, ¿verdad que sí? Entonces, esa combinación existe, digamos, para prever condiciones de volcamiento. No digo que una estructura necesariamente tenga que volcarse, pues cuando esté analizándola, estas columnas de mi costado izquierdo van a estar produciendo unas tensiones, ¿cierto? Mientras que las columnas del lado derecho van a estar produciendo unas compresiones. Entonces, esta consideración es para tener en cuenta estas posibles tensiones que se me generen en mi estructura, en mis columnas en particular, y poner el acero de refuerzo mínimo para diseño de elementos por tensión. Aunque mis columnas sabemos que siempre pues no siempre, generalmente van a trabajar a flexo compresión, o sea, flexión ya dijimos por cargas laterales, viento sismo y compresión de cargas gravitacionales, puede que exista una estructura tan esbelta que tenga algunas columnas trabajando en tensión. Y ya sabemos que el acero o el concreto no me resiste tensión, entonces se apoya del acero para resistir esos esfuerzos por tensión. ¿Mm? Entonces, para que tengamos en cuenta, no es que exista un error, sino es una condición desfavorable con la cual yo puedo llegar a evaluar esas condiciones de volcamiento, digamos. Entonces, si el factor es de 0,9, ¿qué implica? Que yo con el menos del 100% de mi carga ya pueda estabilizar la estructura, ¿sí? Aquí yo estoy poniendo el full, 100% carga sísmica y con menos del 100% de mi carga gravitacional ya tengo mi estructura estable. ¿De acuerdo? Estamos argumentando esas combinaciones de carga. Pero ojo, ojo que acá abajo hay un veneno, miren. Esa E de la que estamos hablando en esas combinaciones de diseño, me dice, son las fuerzas sísmicas reducidas de diseño. ¿Y qué es una fuerza sísmica reducida de diseño? Entonces ahí debajo de esas combinaciones, ustedes van a la norma, al título B24, lo leen y al final les dicen, ojo, las fuerzas sísmicas reducidas de diseño E, que son las que aparecen ahí en las combinaciones, utilizadas en las combinaciones B245 y B247, que dijimos que eran las de sismo, corresponden al efecto expresado en términos de la fuerza F de los movimientos sísmicos de diseño prescritos en el título A, divididos por un factor R. Entonces, esa fuerza sísmica que yo tengo ahí, esta E, se va a convertir en ¿qué? En esta F, una fuerza, sobre R, y cuando se trata de diseñar miembros, el valor de coeficiente de carga afecta, bueno, es 1. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Ojo que aquí hay un coeficiente R que es importante. Se llama el coeficiente de disipación de energía. ¿Y qué quiere decir? Que yo mi estructura no necesariamente la voy a tener trabajando en el rango elástico, sino que voy a poner a trabajar el material en rango inelástico. Vamos a ver qué significa todo eso. Pero antes de pasar allá, ustedes se dan cuenta que dentro de las combinaciones, en ninguna de ellas tengo simultáneamente viento y sismo. ¿Se acuerdan por qué?
Si no se acuerdan, ¿se Porque les no se ocurre generan por al qué? mismo tiempo. O sea, no es menos probable que pase como a la vez. Exactamente, es por la dificultad en la simultaneidad de ocurrencia, o más bien, la baja probabilidad en que ocurran esas dos condiciones. Así como tenemos unas cargas sísmicas que nosotros decimos que tienen un periodo de retorno de 475 años, ese viento que está allí puesto no es un viento cualquiera, es una ráfaga de diseño, ¿cierto? O sea, un huracán de diseño y que también tiene un periodo de retorno. Entonces, para que ocurran simultáneamente, uno tiene que estar muy salado en la vida, o sea, que el sismo de diseño y el viento de diseño ocurran al tiempo, o sea, muy de malas. No es que cuando esté temblando no haya viento, pues yo creo que la situación de nervios es tan alta que de pronto uno no siente si hay viento o no hay viento, si hace frío o no hace frío, ¿sí? Pero muy seguramente hay alguna corriente de viento, pero no va a ser de la misma magnitud de esta corriente que nosotros vamos a contemplar allí en, en el análisis de cargas de viento. ¿De acuerdo? Es por eso, entonces, pues porque no es una condición de gran posibilidad de ocurrencia. Que si yo como diseñador lo quiero evaluar, claro, perfectamente, ¿sí? Lo que pasa es que me va a tocar diseñar un búnker, muy seguramente, porque tengo una simultaneidad de dos efectos de consideración. Y para que ocurra simultáneamente, y yo voy a diseñar una estructura que me lo resista, puede ser muy costoso. Puede que en lo que yo viva no se presente simultáneamente esas dos consideraciones. Bien. Entonces, por un lado, hablamos de esas cargas del B24, que son cargas mayoradas usando el método de la resistencia, y adicionalmente tengo otras combinaciones de carga, que son las B23, que vean que se llaman combinaciones de carga para el método de esfuerzos de trabajo. Estados límites de servicio. ¿Qué particularidad tienen esas cargas? Se dan cuenta ustedes que no son cargas mayoradas, como su nombre lo dice, son cargas de servicio. ¿Qué pasa cuando ocurre simultáneamente carga muerta y carga viva? ¿Cierto? Entonces me sirve más para hacer control de deformaciones. ¿Sí? O sea, ¿cuáles son las deflexiones reales? Si ustedes dijeron, yo no quiero utilizar la tabla del C9, entonces yo voy a hacer un control de deformación. Ah, bueno, ¿con qué la hago? No, pues con cargas muertas más cargas vivas simultáneamente. Y después voy al programa y reviso cuántas son las deformaciones y si son admisibles, 1 centímetro, medio centímetro, no sé, depende de los criterios del proyecto como tal y de la normatividad, entonces lo mantengo o no lo mantengo. ¿Sí? Estas cargas, estas combinaciones de cargas de servicio también me sirven adicionalmente para evaluar o más bien para hacer el diseño de cimentación. ¿Por qué razón? Porque yo diseñara con las cargas de la izquierda, con las combinaciones de carga de la izquierda, donde son mayoradas, vean que yo tengo factores de seguridad, si queremos verlo, que no son necesariamente factores de seguridad, factores de mayoración de 1,2, 1,6, 1,4, pongamos en promedio 1,5, ¿sí? 1,5 de factor de mayoración. Mientras que para diseñar mi cimentación, yo tengo que valerme del estudio de suelos. Ustedes que ya vieron cimentaciones, ¿se acuerdan cuáles son los factores de seguridad para las cimentaciones, para el suelo? 3, 1, 5. ¿Tres para qué condición? No me acuerdo las condiciones. Ya miro. Para cargas gravitacionales, ¿no? 3, 1, 5 y 1, 8. 1,5 para qué consideración? Para recién construidas y 1, 8, no, 1, 5 para sueldos sin historia de esfuerzos, 1, 8 para sueldos con historia y construidas también, recién construidas. O sea, ustedes ya hablan de relación de sobreconsolidación y todo eso, de suelos consolidados y demás. Bueno, generalmente hablamos de un factor de seguridad de 3 para cargas gravitacionales,
1.5 para carga sísmica, ¿cierto? Entonces, si miramos nuestros factores de cargas gravitacionales, era lo que les decía, tengo 1.2, tengo 1.4, tengo 1.6, versus 3 de factor de seguridad de geotecnia. O sea que si yo diseñara con mis combinaciones mayoradas, pues me daría unas cimentaciones muy costosas, porque tendría doble factor de seguridad simultáneamente. Entonces, como el factor de seguridad de geotecnia es mayor que el de estructuras, entonces pues nos vamos con ese por el lado de la seguridad y por esa razón es que nosotros diseñamos las cimentaciones con las cargas de servicio, ¿sí? Con combinaciones de cargas de servicio. Entonces, la combinación de cargas de la izquierda son para diseño de superestructura. Vigas, columnas, viguetas, todo lo que esté muros, ¿cierto? Lo que esté familiarizado o relacionado con la superestructura, mientras que las de la derecha son para las cargas de cimentación. ¿Listo? Para diseñar cargas de cimentación. Argumentando, pues que nos vamos a ir con el factor de seguridad que nos da el suelo. ¿De acuerdo? Ténganlo presente. ¿Cuánto le sale eso en el ECAE? Y profundizando en el R, vamos a mirar qué es ese R que nos está hablando ahorita la norma. Todo el semestre yo les he dicho, o les he hablado de esta curva, ¿cierto? Una curva de demanda, una curva de fuerza contra desplazamiento, donde la pendiente de esa curva, ¿qué es la pendiente de esa curva? Rango elástico. La rigidez de la estructura. Acuérdense que esa fue el primer dibujo que yo les presenté a ustedes cuando empezamos este curso. Yo se los dije con unos resortes y que si el resorte era más acostado y que si el resorte era más parado y demás, ¿no? Eso va a ser directamente relación con la rigidez de la estructura. Y en todo momento hemos dicho que fuerza es igual a rigidez por desplazamiento, siempre induciendo a que sea rango elástico. Pero ¿qué pasa si se supera ese rango elástico? ¿Cierto? Entonces, mi curva ideal que trabajaríamos sería la roja, ya acá en este punto verde, o esa curva verde, resulta que ya el material supera su rango elástico. Entonces hablo de dos consideraciones de diseño diferentes, ¿sí? La primera consideración, la roja, en esa curva que se llama demanda 1, hablamos de estructuras, o más bien de la metodología de diseño antigua, ¿sí? Donde todo se consideraba elástico. Entonces, por eso es que vemos algunos edificios antiguos, años 50, 60, 70 de pronto, con unas secciones de columnas, bueno, los que tenían estructura, ¿no? Con unas secciones de columnas muy amplias, muy grandes, muy robustas. Entonces, ¿por qué eran esas secciones tan grandes? Pues porque queríamos que nuestro edificio se comportara elásticamente. Entonces, que no le pasara mayor cosa, ¿cierto? Entonces, por eso, tremendas columnas, tremendas secciones. Pero resulta que con el paso del tiempo, los investigadores, las universidades, ¿cierto? Han dicho, oiga, pero pues si bien es cierto que el material tiene un rango elástico, que lo podemos manejar y demás, también tiene un rango inelástico, particularmente acuérdense de lo que pasó con el acero, ¿cierto? Nuestra sección de ductilidad. Entonces, en ese rango elástico tiene un potencial de capacidad en el cual puede trabajar y nosotros no lo estamos aprovechando. ¿Sí? Entonces vean que yo empecé a aplicar una fuerza, obtuve los mismos desplazamientos, ¿sí? Llegué a un desplazamiento de fluencia, llamémoslo así, que fue igual para las dos curvas, y después seguí incrementando, donde para mi curva verde de comportamiento inelástico, pues no subió más fuerza, pero sí incrementó desplazamientos.
porque tengo unas secciones más pequeñas, pero trabajando en rango inelástico. Mientras que en otra sección, que es mucho más grande, mucho más robusta, obtuve los mismos desplazamientos, pero vean que necesito una mayor fuerza para llegar a estos desplazamientos. ¿Sí? Aquí ya tengo mi fuerza limitada. Y después, pues tengo una consideración donde sigo incrementando la carga. Ya ustedes lo ven. Incremento, bueno, incremento la carga, realmente no incremento cargas, incremento son los desplazamientos, donde para comportamiento inelástico, ¿cierto? Mantengo la misma fuerza, no voy más allá, pero en comportamiento elástico sí habría requerido una mayor cantidad de fuerza. Entonces, si, digamos, si puedo seguir haciendo muchas iteraciones para esta consideración. Entonces, ¿hacia dónde quiero llegar? Hasta esta curva. El comportamiento como tal de esos materiales, o más bien de las secciones de los elementos estructurales, debe ser de carácter dúctil, de manera que yo pueda trabajar unas secciones más pequeñas, ¿cierto? Para obtener los mismos desplazamientos de una sección grande, pero bajo unos menores valores de carga. ¿Qué es el R entonces? Resulta que yo aquí tengo una carga FY, ¿cierto? Y acá arriba tengo otra carga. ¿Sí? O bueno, mejor aún, aquí arriba voy a tener una carga FY, una carga de fluencia elástica, y acá voy a tener una carga que va a ser menor, más pequeña, pero en comportamiento inelástico. ¿Sí? Entonces, esa carga yo la conozco, que es más pequeña. Si trazo la línea arriba, pues va a ser esto versus esto, ¿cierto? Va a ser más pequeña. Entonces, esta fuerza va a ser una fuerza inelástica, va a ser mi fuerza elástica dividido entre un coeficiente R, que ese coeficiente R es el coeficiente de disipación de energía. ¿De acuerdo? Y ese es de lo que me habla la norma. En otras palabras, vamos a decir que nosotros podemos diseñar las estructuras inelásticamente con unas cargas sísmicas reducidas. ¿Sí? ¿Se entiende el principio de lo que estamos haciendo? Pero adicionalmente a eso, resulta que nuestra curva carga-desplazamiento, lo que tiene, el área que tiene aquí bajo la curva, va a ser la energía disipada por la estructura. Entonces, para tener una paridad entre energía, que la energía elástica sea igual a la energía inelástica, pues podemos permitirnos tener unos desplazamientos mayores, ¿cierto? Con unas cargas inferiores para disipar la misma cantidad de energía. Entonces, esta figura que tengo acá, que es como un trapezoide, ¿cierto? Como una especie de trapecio, va a tener la misma área que esta figura, que es un triángulo. Entonces, si las dos figuras tienen la misma área, quiere decir que disipan la misma cantidad de energía. ¿Energía de dónde? Pues la energía liberada por el sismo y que le llega a la estructura. ¿Sí? Hacemos un equilibrio de áreas. Pero la de abajo, el trapezoide, lo disipa de forma inelástica, mientras que la otra figura la disipa de forma elástica. Entonces, de forma elástica, con una sección mucho más grande, la de abajo con una sección mucho más pequeña, pero con comportamiento en el rango inelástico. ¿Se entiende, chicos, qué es lo que estamos haciendo? La explicación del R. ¿Qué es el R? Sí, señor. Coeficiente de disipación de energía. ¿Para qué se utiliza? Para reducir las cargas sísmicas. ¿Por qué se utiliza? Porque nosotros vamos a diseñar ahora aprovechando las propiedades inelásticas del material. ¿Mm? Entonces vamos a permitir unos desplazamientos aún mayores. Y acá tengo
unas curvas, una comparación de curvas más bien, de cómo es que se ve realmente esa evolución de curva de carga de desplazamiento, ¿sí? Esta línea negra que se llama modelo de secciones sin fisurar es como el modelo perfecto que tenemos nosotros. Tengo una fuerza, la estructura tiene una rigidez y me va a inducir a un desplazamiento. Pero resulta que cuando yo aplique esa fuerza, pues se van a inducir unos momentos, ¿cierto? Esos momentos se descomponen en pares de tensión-compresión. Entonces, algunas secciones, si hablamos en particular del concreto, algunas secciones del concreto se van a fisurar para que empiece a trabajar el acero de refuerzo. Entonces, por eso hablamos de secciones fisuradas. ¿Y qué pasa si una sección se fisura? Pues que va perdiendo rigidez. Entonces, por eso esta curva azul es un poco más caída que la curva negra. Esa curva negra es una sección ideal de modelos de elementos sin fisurar. La curva azul es una curva de modelos fisurados, ¿sí? De secciones fisuradas. Entonces, volvimos a nuestra primera clase. Qué buena forma de cerrar este curso. Con lo que empezamos fue con lo que terminamos, pero obviamente detrás de eso hay otro poco de información que ustedes ya se han llevado y han interiorizado, ¿sí? Entonces, esta es la curva ideal, pero pues conforme se incrementa la carga, pues como ya dijimos que no va a ser un comportamiento completamente elástico, pues se va a seguir degradando, se va a seguir degradando, degradando, degradando. Entonces, esta es una curva real, la que está en rojo, una curva real de comportamiento no lineal, ¿sí? Es la misma curva que yo ahorita estaba representando allá como un trapezoide. Pues no es tan así, esa es una curva idealizada. Aquí está una curva más real de cómo va a ser el cambio. Allá es como si dijera, acá llegué a un punto y me fui recto. No, pues es que tiene una degradación hasta cierto punto donde ya no da más, ¿sí? Entonces la diferencia, vean, aquí está el cortante basal resistente, ¿sí? Que ya conocemos nosotros de la, de la norma, de lo que revisamos en la norma. La pregunta ahora es, ¿cuánto es ese valor de R? Resulta que en la norma, en la tabla A33, ¿cierto? De hecho, son muchas tablas las que aparecen como A33. En las tablas A33 me dicen, bueno, usted puede tener un valor de R sub 0, es este valor de R sub 0, que está ahí en esa columna, ¿cierto? Y depende de tres factores. Uno, el sistema de resistencia sísmica. Para nuestro caso, estamos hablando del sistema de pórtico resistente al momento, que corresponde al numeral C. Tengo otros tipos de sistemas de resistencia sísmica, ¿cierto? Un sistema de muros de carga, un sistema eh, combinado, donde yo combine sistemas de pórticos con muros de carga, ¿cierto? Sistema dual. Dependiendo de mi sistema de resistencia sísmica, o si tengo mampostería eventualmente, si tengo elementos de acero, dependiendo de mi sistema estructural, por un lado, aparte, dependiendo de la zona de amenaza sísmica, si es alta, intermedia o baja, ¿cierto? Y dependiendo aquí del material, yo puedo definir mi coeficiente de disipación de energía. Para nuestro caso, tengo una zona de amenaza sísmica alta, ¿cierto? Pero vean, aquí abajo el número 2 dice qué es lo que pasa cuando tengo DMO, o sea, zona de amenaza sísmica intermedia, o cuando tengo DMI, zona de amenaza sísmica baja. ¿Sí? Ahí también tengo unos coeficientes DMO, DMI. Y si tengo, y en cada una de ellas tengo pues diferentes materiales, ¿no? Me voy a centrar en la que me importa, que es pórticos de concreto en zona de amenaza sísmica alta, que me da un valor de 7.
¿Qué quiere decir ese 7? Vimos que lo que nos dice la norma es, yo tengo que dividir las fuerzas sísmicas que calculé entre ese valor de R. O sea, que las fuerzas sísmicas con las que yo voy a diseñar va a ser la séptima parte de las fuerzas como tal que yo calculé, ¿sí? ¿Para qué? Para que permitamos que esos elementos entren en rango inelástico. Yo sé que ustedes están preguntando, pero es que entonces las derivas, ese sismo, esas derivas que yo calculé con ese sismo, ¿debería volverlas a modificar? No, no tienen que modificarlas, esas derivas no se les hace nada, porque mis derivas son elásticas. Entonces yo voy a calcular una rigidez elástica para mi estructura, ¿cierto? Pero voy a diseñar inelásticamente. Suena raro, ¿no? Pero así es. Tengo unas derivas elásticas y mi diseño va a ser inelástico. Derivas elásticas, diseño inelástico. Y aquí algo curioso. Para mi edificio que está en Manizales, en zona de amenaza sísmica alta y con suelo tipo C, si no estoy mal, ¿cierto? ¿De cuántos pisos le pusimos? ¿5 pisos? Bueno, lo que tenga. Pues, 3 pisos, listo. Tengo 3 pisos, pero pues un edificio de una extensión considerable. Resulta que allá mismo en Manizales, donde yo voy a materializar ese edificio, pasando la calle, había un lote. Y como yo me voy a ir de ingeniero residente, entonces pues yo tengo ese lote y voy a hacer una casita allá también. Voy a aprovechar los materiales, voy a aprovechar todo. Y hago mi casita también en concreto. Una casita, bueno, de 2 pisitos, un poco más chiquita, pues, que no ocupe toda la manzana como la está ocupando el edificio, sino que sea algo más modesto, en concreto. ¿Cuál será el R para esa casa? La casa del ingeniero residente que se va a ir a hacerse cargo de la obra. ¿cuál será qué? ¿Cuál será el R, el coeficiente de disipación de energía R? Sería el mismo. ¿Por qué sería el mismo? Porque se manejarían con los mismos coeficientes de A sub A y A sub B de la norma por el Pero aquí sitio. para calcular el R yo no estoy evaluando la sub A y la sub B. ¿De qué depende el R? Ya se los dije. Del sistema de pórtico, del sistema estructural como tal, que en ambos casos va a ser pórtico, ¿cierto? De la zona de amenaza sísmica, pues va a ser Manizales, va a ser la misma zona de amenaza sísmica DES para este caso, ¿cierto? Del tipo de material, pues ambos va a ser concreto. Entonces, para mi casita chiquita, también va a ser de 7. Entonces ya viene aquí la pregunta crítica, ingenieros. ¿Será que mi edificio de 5, bueno, pongámosle de 15 pisos, ¿cierto? Porque ya vimos aquí que aquí no depende ni la geometría ni la cantidad de pisos, que mi edificio de 15 pisos va a disipar la misma cantidad de energía que mi casita de 2 pisos? No, No. ¿Cierto? Por simple inspección uno dice, no, pues ese edificio se va a mover más, va a desarrollar un comportamiento diferente que la casita de abajo. O sea, vuelvo al video que vimos hace 2 días de los viejitos, de los abuelitos mostrándonos qué pasaba con un edificio alto y un edificio bajito. ¿Cierto? El comportamiento es bien diferente. Pero es norma, entonces la norma nos está diciendo, en ambos casos, sin importar la altura, tenga en cuenta esa consideración. Ya vamos a ver unos ajustes que se hacen ahorita, pero es para que críticamente ustedes digan, esto está como raro, ¿sí? Porque yo lo digo, no por vender la idea, no por irme en contra de la norma, no. Esto está como raro, aquí algo
que se puede mejorar. ¿No? ¿Qué es lo ideal? ¿Qué sería lo ideal? Pues, a la larga, que a cada estructura yo le pueda calcular toda su curva real de comportamiento, ¿cierto? Y calcular el R. Si fuera, el R viene siendo este, su comportamiento elástico versus su comportamiento inelástico. Ese va a ser el R. Se han hecho varios estudios, particularmente conozco unos en la Universidad Nacional, donde podemos llegar a obtener estas curvas por medio de análisis de elementos finitos en SAP 2000. Obviamente es un análisis incremental de cargas, donde yo le voy diciendo, listo, en tal punto desactíveme este elemento, de manera que esto se me vaya cayendo, ¿cierto? De hecho, el programa tiene una rutina que ya lo hace, se llama un análisis incremental y un análisis pushover, ¿cierto? Análisis de plastificación progresiva, que consiste en qué. Queda un minuto. Me toca volverle a hacer el dibujo. Consiste en empujar, pues digamos que la palabra no es empujar, que no es como muy elegante. Consiste en tener una estructura y aplicarle unas cargas laterales de forma incremental, 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 de manera que yo consiga evaluar un mecanismo de falla en ella misma. Quiero hacerles un dibujo para explicarles eso, pero queda un minuto, entonces voy a cerrar la presentación y la vuelvo a abrir para que no se nos pierda el dibujo. ¿Listos?